Buenos días. Esta entrevista que os vamos a presentar hoy tiene el objetivo de que sea dirigida a los alumnos de psicología criminal, los alumnos de criminología que tengo en la facultad. Con nosotros tenemos a Abimael. Abimael es criminólogo, trabaja en el sistema penitenciario y, antes que nada, pues este va a ser un tiempo un poco de relax. O sea, vamos a comentar cosas que puedan ser interesantes para nuestros alumnos y también, pues, que sean interesantes para comprender el estado de la criminología y la inserción laboral de la criminología en México. Cuéntanos, Abimael, en qué trabajas un poquito, pues para que te conozcan y para que sepan nuestros alumnos un poquito más acerca de ti. Claro que sí, bueno, te agradezco mucho la invitación, el poder estar aquí el día de hoy platicando acerca de la criminología, que bueno, es una ciencia joven relativamente, y bueno, trabajo actualmente en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, perteneciente a la Ciudad de México. El criminólogo cobra un papel sumamente importante y trascendente dentro de las ubicaciones que se realizan de las personas que van llegando a reclusión. Para esto tenemos que tomar en cuenta la situación jurídica, que es algo sumamente también trascendente, ¿no? El poder cumplir con el mandato constitucional, el hecho de no poder tener a personas procesadas y sentenciadas en un mismo espacio. Y una de las utilidades de la criminología es esta, ¿no? Al momento de que llegan a ingreso, lo que se realizan son estudios criminológicos de ubicación. Y bueno, esto es lo que realiza en un primer momento el criminólogo en sistema penitenciario. A partir de la entrevista vamos detectando factores predisponentes, preparantes y desencadenantes y poder también establecer qué tipo de dinámica de vida han tenido, ¿no? De hecho, es como muy importante la cuestión de hábitos de higiene, porque esto genera también conflicto dentro de los espacios en donde las personas conviven. Otro elemento que también nosotros consideramos como importante es la cuestión del consumo de sustancias tóxicas. Debemos de recordar que el consumo de drogas también impulsa a que las personas cometan conductas violentas y de esta manera, pues, nosotros también tenemos que ubicar a estas personas con sus iguales y a partir de ahí también detectar qué tipo de factores de riesgo hay. Esto genera como una gobernabilidad dentro de reclusión. El hecho de que nosotros, por ejemplo, estemos en contacto directo, es decir, no hay algún tipo de barrera física en el que podamos decir, ah, bueno, pues es que estamos con una barrera física. No, el contacto es directo, ¿no? Y yo creo que es algo que también los alumnos tienen que entender, ¿no? La cuestión del trato con las personas. No es lo mismo el hecho de poder estar en la escuela, en el hospital, en la calle, ¿no? El enfrentarte a personas, y digo enfrentarte no en la cuestión de batalla, ¿no? Sino en la cuestión de Ujú. las habilidades que uno tiene que desarrollar para poder obtener la información. Recientemente platicaba con una pasante, ¿no? El hecho de una situación mediática en algún centro de reclusión, ¿no? En donde llega la persona, pues llega espantada, con una preconcepción totalmente diferente de lo que es la cárcel, ¿no? Porque, pues, se dice lo peor, pero finalmente, estando ya ahí, pues las personas se cierran a la entrevista, no dan como información porque, pues, les genera la desconfianza. Piensan que en algún momento esto les va a generar algún tipo de problemática con su situación jurídica y esto pues no es así. La cuestión es que la información que se maneja dentro de reclusión es totalmente ajena a la que llevan en los juzgados. Es órgano de gobierno totalmente diferente. Nosotros lo único que hacemos es administrar la cuestión de las personas que se encuentran ahí en el tiempo que vayan a llevar, ¿no? Dependiendo su situación jurídica. Entonces, pues es el acompañamiento a estas personas, el brindarle la confianza, el hecho de que estamos ahí para poder brindarle ayuda, ya que, como lo establece el artículo 18 constitucional, el fin de la reinserción social es que no vuelvan a delinquir y dentro de estas máximas que establece la norma jurídica, se le tiene que dar un plan de actividades. Entonces, toda la información que se recaba dentro de una entrevista es con esa finalidad, el poder diseñar su plan de actividades a partir de grados de estudios, qué tipo de estudio tiene la persona, habilidades laborales,
habilidades culturales, deportivas, y es en ese sentido en el cual pues el criminólogo diseña este plan. Entonces ve como las necesidades, ve las fortalezas, las debilidades, y una de las funciones es esa, diseñar el plan de actividades, hacer el diagnóstico criminológico en conjunto. Esto quiere decir que es un trabajo en equipo, no el criminólogo no trabaja Multidisciplinar. individual. No tenemos un equipo que se le conoce como comité técnico. Entonces, este comité técnico decide en cuestión de los estudios que se programan, ¿no? Desde el estudio médico, se tiene que saber cuál es el estado de salud de la persona. Si requiere algún tipo de tratamiento, pues se le tiene que canalizar. Si los servicios médicos que ofrece el centro penitenciario de alguna manera requiere de mayor atención, pues se tiene que canalizar a hospitales o a especialidades, dependiendo del tipo de enfermedad que tenga la persona privada de la libertad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los estudios educativos, ¿no? Están pedagogos quienes realizan el diagnóstico, está la cuestión de seguridad, que también, bueno, de alguna manera ellos brindan y realizan un estudio para saber el comportamiento de las personas, si viene de traslado, si no, de alguna manera no es el primer centro al cual está ingresando, viene de traslado de algún otro centro penitenciario, entonces se tiene que realizar estos estudios, ¿no? Trabajo social también para de alguna manera verificar la dinámica familiar, quién visita a la persona o quién va a visitar o el contacto con el exterior. Se le realiza un registro de quiénes son sus padres, quiénes son sus hermanos, si es casado, es soltero, tiene hijos, para poder tener un contacto y un vínculo con el exterior y estas personas puedan también pues visitar a la persona que está privada de la libertad, ¿no? En la cuestión psicológica, bueno, también hay psicólogos quienes realizan pruebas psicológicas, entrevista, y bueno, como se podrán dar cuenta, es todo un equipo de trabajo que de alguna manera cruzamos información y cada martes, dependiendo de cómo se organiza, por ejemplo, en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, pero por lo regular los martes se realizan precomités y ahí se ve casos particulares con respecto a las personas que por primera ocasión ingresan, ¿no? Entonces, es como uno de los trabajos que se realiza, que no es el Y así, único, es... así compartís estrategias de trabajo y, bueno, en casos a lo mejor similares os ayuda la experiencia de otro, ¿no? Por supuesto, claro, el hecho es que es como una retroalimentación, ¿no? Nadie aprende a entrevistar, aunque bueno, dentro de la carrera recientemente ya hay materias de entrevista, pero bueno, de lo que está en la doctrina, por así decirlo, o en la teoría, pues dista mucho de la realidad por las carencias que existen. De hecho, no hay espacios propios que en su momento pudieran haber, pero conforme pasa el tiempo, el sistema es muy hostil, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones y pues uno tiene que entrevistar en situaciones sumamente complejas. Entonces, la escucha activa es totalmente importante, ¿no? Uno puede estar aquí entrevistando y puede estar escuchando la conversación de otras personas o el ruido, la música. Entonces, uno tiene que estar sumamente concentrado para poder obtener la información. Y este tipo de estrategias yo creo que es como lo que se tiene que desarrollar si se quieren enfocar en la cuestión penitenciaria, ¿no? El poder escuchar, Ujú. el poder saber entrevistar y que no resulte como contraproducente, ¿no? Porque las personas que llegan a reclusión son muy habilidosas, son muy inteligentes. Uno no puede demeritar el hecho de que no tengan estudios. Eso es como algo que nosotros de alguna manera preconcebimos, pero finalmente las habilidades psicosociales que tienen son muy interesantes. ¿Y qué te llevó a estudiar criminología? ¿Por qué decidiste voy a ser criminólogo? Ok, bueno, en un primer momento no estaba como interesado en la cuestión criminológica. No obstante, que bueno, por azares del destino, en el Estado de México, una universidad ofertó por primera ocasión, estamos hablando del año 2005 más o menos, en donde se oferta la carrera de criminología y era como algo novedoso, ¿no? El hecho de poder ver que, pues, es una ciencia que es transdisciplinaria. No se limita nada más con respecto al derecho, a la psicología, sino que, bueno, uno tiene que tener conocimiento de medicina, antropología,
estadística. Entonces eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Que es como una ciencia muy completa en donde uno tiene que tener información pues de varias disciplinas, criminalística, psiquiatría. Eso fue lo que me llamó la atención para poder estudiar criminología, ¿no? Y conforme pasó el tiempo, pues bueno, uno se va adentrando a este mundo y es muy interesante el poder estudiar la conducta violenta de las personas, ¿no? El hecho de qué es lo que ocurre, qué es lo que sucede en la cuestión de la ideación de una conducta criminal, qué tipo de elementos pueden disparar que una persona de alguna manera brinque este tipo de barreras, ¿no? Y también de la otra parte, ¿no? El poder detectar cuáles son los factores de protección que tienen las personas y que se limitan para violar la normatividad y que, bueno, de alguna manera desemboquen en una conducta delictiva. Entonces, este tipo de cosas fue lo que me llamó la atención y, bueno, tan es así que, bueno, seguimos aquí laborando en el sistema penitenciario y en donde uno siempre aprende, ¿no? De las personas que están en reclusión. ¿Y cómo ves la situación de la criminología en México? ¿Cuál es el punto en el que estamos y cuál dirías tú que sería el horizonte al que al que se debería aspirar en la criminología en México? Ok, en cuestión de investigación, a mí se me hace que considero que hay muy poca todavía investigación criminológica y enfocada a la cuestión, a la clínica penitenciaria. Los avances o los estudios que tenemos son de los años 70, de los años 80. No hay un estudio longitudinal en donde podamos establecer precisamente este tipo de factores que intervienen en la comisión de las conductas delictivas. Entonces yo creo que sería un área de oportunidad, ¿no? La cuestión de México sí veo todavía muy limitada en la cuestión de investigación, es algo que falta, ¿no? La primera carrera de criminología que hubo en nuestro país es en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya van, creo que 50 años, si no tengo mal el dato, que se implementó la carrera. Entonces, como podemos apreciar, es una carrera sumamente joven aquí en México y otras universidades que tienen, pues son las autónomas de Querétaro, de Tlaxcala, ¿no? Recientemente la Universidad Nacional Autónoma de México estaba viendo la posibilidad de poder crear la carrera de criminología, pero bueno, dejaron como a un lado este proyecto y se creó la carrera de ciencias forenses. Entonces, considero que va más como la cuestión punitiva. De hecho, no hay como una cuestión preventiva. Y también lo podemos apreciar en la creación de nuevas leyes, en la creación de nuevos tipos penales, ¿no? El hecho de no dar origen o no buscar cuál es el origen precisamente de estas conductas violentas que afectan pues a nuestro país, ¿no? Una ola de violencia hacia las mujeres, hacia los menores, hacia la vida, hacia el Estado, a la cuestión de el consumo de drogas, el hecho de querer de alguna manera pues tolerar el consumo de la marihuana, que de alguna manera pues esto también genera riesgo para la Ujú. salud de los adolescentes, el no poder establecer metas claras a largo plazo o a corto plazo. Entonces, yo creo que la criminología en México tiene mucho trabajo todavía por delante. Estamos atorados en una cuestión, de alguna manera, por así decirlo, subyugados al derecho. Y no, la criminología es más que el derecho, es más que crear leyes. Ahí hay como una cuestión de poder establecer cuáles son el campo de trabajo de la criminología, ¿no? Entonces, sí tiene como todavía muchas cosas que dar la criminología en nuestro país. Hay mucho campo que estudiar. En cuestión penitenciaria, como les comentaba, está muy limitada. De hecho, es lo que les digo, es muy, muy limitado el campo de acción con la nueva implementación del sistema de justicia, que teníamos un sistema tradicional y se implementó un sistema adversarial oral, pues de alguna manera se vaticinaba que la criminología iba a desaparecer de los centros penitenciarios, ¿no? Este cambio se da pues con una transición política, gubernamental y en el mismo sistema. Las propias autoridades decían, no, pues es que la criminología ya no se va a utilizar, ¿no? Y nos damos cuenta que no es así, ¿no? Que todavía se sigue utilizando la criminología en la cuestión
de clasificar a los internos o ubicarlos, porque bueno, también el término, ¿no? El hecho de clasificar eh, por las cuestiones normativas pudieran ser de alguna manera peyorativas. Sin embargo, no es así, ¿no? Se están realizando estrategias para poder tener una gobernanza en los centros de reclusión y esto es muy importante porque el hecho de poder ubicar a personas tranquilas con personas con estas características te ayuda a tener un buen control en reclusión, el poder darles tratamiento. Entonces, como les comento, yo creo que sí hay todavía mucho que trabajar por parte de la criminología clínica. ¿Y cuáles son, nos has comentado algunas, cuáles son las principales responsabilidades del criminólogo en el ámbito penitenciario? Ok, bueno, uno de los trabajos primordiales o dentro de la responsabilidad es el poder tener un conocimiento sólido, ¿no? Con respecto a qué es lo que hace un criminólogo en el sistema penitenciario. Y para esto, pues sí tenemos que tener un marco normativo. Es decir, tenemos que saber cuál es el funcionamiento a partir de los manuales que establece el sistema penitenciario dependiendo en cada entidad federativa. Primero, pues tenemos nuestro marco constitucional, el artículo 18, que establece las bases del sistema penitenciario. Y a partir de ahí tenemos la Ley Nacional de Ejecución. Y de ahí tenemos las leyes estatales, ¿no? Y de ahí tenemos reglamentos en donde podemos nosotros saber cuál es la función del criminólogo, porque luego es una línea tan ambigua y que parece insignificante, pero uno tiene que saber hasta dónde uno puede actuar. Entonces yo considero que esta es una de las responsabilidades sumamente importantes, el saber qué es lo que me toca hacer en cuestión de una normatividad jurídica. A partir de ahí, entonces, una de las responsabilidades que podemos nosotros hacer es la cuestión de unas entrevistas efectivas, ¿no? El poder obtener información fidedigna y esto se hace a través de una metodología, la consulta interdisciplinaria y la consulta jurídica. Consultamos el expediente técnico, el expediente, en dado caso de que exista, un expediente jurídico para saber cuál es la situación que guarda la persona privada de la libertad y emitir un criminodiagnóstico. A partir de aquí nosotros podemos ubicar gentes procesadas y sentenciadas y es como una parte de responsabilidad de la criminología. Otra de las responsabilidades es en el momento en el cual las personas ya están sentenciadas, ejecutoriadas. ¿Eso qué quiere decir? Que Ujú. ya fueron, agotaron sus recursos y dentro de la ley permite beneficios penitenciarios. La persona privada de la libertad realiza el trámite correspondiente ante el juez de ejecución y a partir de ahí el juzgado nos gira los oficios para poder nosotros realizar los estudios técnicos. Entonces, el compromiso que tiene el criminólogo es de poder identificar y saber si durante el tiempo que la persona ha estado privada de la libertad y con la implementación del plan de actividades, de todas las habilidades que va desarrollando estando en prisión, porque bueno, hay trabajo, hay cursos de capacitación, hay escuela, hay actividades que los mantienen ocupados. Si a partir de todo esto ha modificado comportamiento, ha tenido un vínculo también con el exterior, con la familia, tiene un proyecto de vida de acorde a sus capacidades y habilidades, entonces a partir de ahí nosotros emitimos una opinión técnica y el criminólogo puede proponer y puede decir que la persona es apta para poder reinsertarse a la sociedad. Y esto es uno de los Esto es de una las gran grandes. responsabilidad porque si el profesional se equivoca, que obviamente cualquier profesional se puede equivocar, y vuelve a cometer, y si estamos hablando de delitos que son graves, ¿no? Así es. Entonces, considero que esta es una de las grandes responsabilidades que tiene el criminólogo, ¿no? Que está en la libertad de las personas. Y bueno, para esto, de alguna manera, pues todos los especialistas que estamos en el sistema penitenciario nos reunimos, ¿no? Y analizamos con el psicólogo, con el trabajador social, que es como las áreas fuertes para poder, de alguna manera, decidir y dar la opinión técnica. Nosotros hacemos la propuesta. Ujú. Quien otorga las libertades es el juez de ejecución. Pero nosotros tenemos como, pues, todo el antecedente, tenemos
la persona, por ejemplo, llegó en reclusión en el 2015, ¿no? Y ya estamos en el 2024, entonces tenemos que hacer un análisis desde el momento en el que pisó la cárcel, cuáles han sido sus avances en la escuela, qué cursos de capacitación ha tenido, si va a terapia psicológica, si es que la requirió en su momento o no la requirió, si tiene un vínculo con el exterior. ¿Esto qué quiere decir? Que si tiene relaciones con sus padres, con sus hijos, con su pareja, porque esto de alguna manera te permite tener pues un aliciente para poder salir. Entonces sí, es como una gran responsabilidad el poder emitir este tipo de dictámenes, por así decirlo. Bueno, ¿y cómo es un día típico entonces en tu trabajo? Ok, el día transcurre de forma, pues es muy dinámico. De hecho, nosotros podemos decir que nos dividimos entre estudios de ubicación, estudios por cambios de situación jurídica, estudios de traslados, que es gente que de alguna manera es muy violenta o que nos está vulnerando la seguridad, tanto del centro como de las personas con las que conviven. Entonces, de forma pues profesional realizamos estos estudios para poder solicitar un traslado. Y bueno, esto también va de la mano con la cuestión jurídica, quien es quien de alguna manera sustenta legalmente y técnicamente nosotros lo hacemos para poder pues generar los traslados, ¿no? Es sumamente dinámico el hecho de estar conviviendo con la población. El criminólogo no es de escritorio, ¿no? Pudieran decir, bueno, pues es que está desde una oficina, no. Nosotros nos tenemos que hacer recorridos a los dormitorios. Esto con la finalidad de conocer cuál es la convivencia o cómo ellos conviven, porque es totalmente diferente el hecho de mandarlos a llamar a la oficina, realizar la entrevista y nos podrán contar y decir, no, pues es que yo me porto bien, yo soy una persona ejemplar, cubro con todas mis actividades. Por el momento de que nosotros hacemos recorridos a los diferentes dormitorios, vamos a los talleres, vamos a la escuela, al centro escolar o simplemente por el pasillo, intercambiamos pues diálogo, comunicación. Es ese momento en el que nosotros tenemos que tener una habilidad de tener los ojos bien abiertos, de observar y de saber cuál es la dinámica de ellos. Entonces, el día a día es eso, ¿no? El no tan solo estar en la oficina, el consultar expediente técnico, el consultar expediente jurídico, sino el observar, tener una observación directa de las personas quienes están ahí en reclusión. Esa es como la cuestión día a día, ¿no? Otra de las cuestiones es el poder saber, ¿no? La forma en la cual las personas, pues, pueden realizar conductas violentas. De hecho, cuando la cárcel está todo tranquilo, ¿qué tal pareciera que es como, pues es un día tranquilo, ¿no? Uno se da cuenta porque el murmullo, las pláticas, el que estén corriendo, el que estén haciendo actividades, pero cuando es muy sencillo, es muy solitario, no hay nada de actividades, ese es un signo de alarma, ¿no? Puede haber algún tipo de motín, puede haber algún tipo de una muerte, porque bueno, hay rivalidad, hay gente que pues tiene problemas en reclusión o de otros centros penitenciarios y de alguna manera pues también genera problemáticas, ¿no? Entonces uno tiene que estar alerta, ¿no? Para este tipo de cosas y lo importante es mantener la calma, ¿no? Finalmente el técnico o la persona, ya sea de cualquier área, nosotros no tenemos ningún interés en la cuestión de ellos, ¿no? Entonces hasta ellos son los mismos, la población. Me ha tocado un caso no muy particular estando en un módulo de alta seguridad en donde hubo un intento de motín, pero afortunadamente yo creo que lo más importante es el trato que uno hace hacia las personas. Yo estaba entrevistando a una persona privada de la libertad, me dijo, ¿sabe qué, Lick? Mire, no va a ocurrir nada, creo que ya entró el rondín para calmar la situación. El rondín es elementos de seguridad, ¿no? Que van con toletes, cascos, gas lacrimógeno para Ujú. tratar de inhibir algún tipo de zafarrancho o motín. Entonces, yo creo que es la forma en la cual tú tratas a la persona, ¿no? Afortunadamente no ocurrió a mayores, se cerraron las esclusas, los dormitorios, entró seguridad por mí y ya pude salir de forma tranquila. Entonces, sí, en el día a día puede haber como situaciones de esta naturaleza o puede estar muy tranquilo, dependiendo
el tipo de reclusorio. Recordemos que hay centros preventivos en la Ciudad de México y centros de ejecución. Entonces, dependiendo en qué tipo de centro uno vaya realizando el trabajo, es como diferente la dinámica. Es totalmente distinto el trabajar con mujeres, con hombres o con personas con algún padecimiento psiquiátrico. Entonces, tiene como son varios submundos, ¿no? Dentro de la criminología clínica. Y el tema de los motines que acabas de mencionar, ahí a lo mejor también está el problema ahí del hacinamiento, ¿no? ¿Cómo os gestionáis con una sobrepoblación penitenciaria? Ok, la sobrepoblación, por ejemplo, se da en centros preventivos por la falta de espacios. Una de las virtudes que nos ofrecía el nuevo sistema de justicia y que de esa manera nos dijeron que no iba a haber sobrepoblación. La situación real, pues, es totalmente diferente. Sí se ha disminuido una población, por ejemplo, podemos hablar de un reclusorio oriente. La capacidad para ese reclusorio es aproximadamente de 5,000, 6,000 personas. Ahorita tenemos como 9,000 a 8,000 y hace años se tenía como unos 12,000 a 13,000 internos. Se van acondicionando los espacios, se va buscando la manera de poder ubicarlos haciendo, por ejemplo, espacios en los dormitorios, ¿no? Entonces, el tema del hacinamiento sí es como significativo, pero se van aminorando, se van buscando estrategias para poder ubicar a gente procesada. Tenemos los dormitorios que se le conocen como de ingreso, ¿no? Una persona al Ujú. momento de llegar a prisión, llega a ingreso, está ahí máximo 24 horas, porque bueno, eso es lo que dice la ley. Posteriormente son llevados al juzgado para que se defina cuál es su situación jurídica y afortunadamente hay algunas personas que obtienen su libertad bajo alguna medida y hay personas que son vinculadas a proceso con prisión preventiva justificada, ¿no? Estas personas que están en prisión justificada, prisión preventiva justificada, después de estar en ingreso, pasan a otro complejo denominado CDUDT, lo que anteriormente era el COC, que es Centro de Observación y Clasificación. Ahorita se le conoce como Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento. Entonces, estas personas que ya fueron vinculadas a proceso van a este dormitorio y en este dormitorio están hasta en tanto se defina su situación jurídica. Entonces podemos ir manejando esta situación y poder ubicar a estas personas quienes están en el CDUDT y ya conforme pase el tiempo de su proceso, se les da sentencia, se van libres en ese trayecto. Entonces es como esta situación, ¿no? El poder ir viendo los espacios e ir implementando. Pero sí, una de las situaciones que pudieran generar los motines, que no es como el único, pues es la sobrepoblación. La otra situación es la lucha de poderes. ¿Esto qué quiere decir? Es algo que tampoco debe pasar desapercibido. Estando en reclusión, tenemos luchas de cárteles, ¿no? Entonces, pues es como la subcultura criminal, ¿no? Un mundo de poder. Las autoridades tratan de mantener el control, pero esto se rebasa, ¿no? Desafortunadamente en México existe corrupción y es algo que no podemos negarlo, ¿no? Es algo que tampoco podemos decir no, no ocurre. Y de ahí importa mucho que las personas que se vayan incorporando al sistema penitenciario tengan pues se manejen con ética, ¿no? Yo creo que esto es lo más primordial para todos los servidores públicos, ¿no? El no tener tratos con delincuencia organizada, tratos con cárteles de droga, porque, bueno, las consecuencias pues son visibles, ¿no? Ujú. La cárcel genera mucho dinero, es algo que también nosotros podemos apreciar, ¿no? Es la caja chica, por así decirlo, del gobierno. Y bueno, uno interviene hasta donde es posible, ¿no? Uno siempre se mantiene al margen. Han habido situaciones en las cuales, pues con esta cuestión que hablamos, ¿no? De los motines, una de ellas es corrupción, sobrepoblación, venta de drogas y concesiones, ¿no? De particulares o de personas quienes
tienen alguna situación de privilegio, ¿no? O cuestiones mediáticas o políticas, o gente que cae en reclusión y que tienen poder, no tan solamente económico, ¿no? Sino un poder político. Y esto de alguna manera pues genera eh, pues malestar, ¿no? Por parte de la población interna. Por la O desigualdad también, de trato. así es, o también la cuestión de los servicios, ¿no? Porque, bueno, la falta de agua, la falta de una alimentación o cuestiones así también pueden provocar malestares. Antes nos hablabas acerca de que en ocasiones había dificultades de higiene. Claro, Así es. cuando tú me dices eso, yo lo primero que pienso es en perfiles psicopatológicos, ¿no? Que son más propensos a descuidar su propio aseo. ¿Qué perfil psicológico, criminológico crees que predomina en las cárceles? Claro, mira, a partir de hacer los estudios psicológicos, psicología es quien nos da el diagnóstico, si Ujú. hay algún tipo de trastorno o rasgos, ¿no? Y bueno, dentro de los más frecuentes, se va utilizando el DSM, que es el manual diagnóstico, que en México y en la Ciudad de México es el que se utiliza para poder unificar criterios, ¿no? Y poder definir bien y establecer qué tipo de personalidad tienen las personas privadas de la libertad. El tipo de trastorno que impera es el trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Que bueno, de alguna manera sabemos que tiene problemas con figuras de ¿Se autoridad, sabe son un porcentaje aproximadamente? Porque, bueno, a ver, según estudios, en población penitenciaria el trastorno antisocial estaría en un 30, 35, 37, 40% de población penitenciaria. No sé si aquí manejamos algún porcentaje. Mira, para las estadísticas, no hay como tal, es lo que les comentaba con respecto a las investigaciones, ¿no? Hace como falta el poder mirar más a las cárceles y no por la cuestión del morbo, ¿no? Porque igual la cárcel genera morbo, genera expectativa, genera el hecho de, pues, ¿qué ocurre, no? Pero yo lo digo desde la cuestión en este Puramente aspecto científica. científica, ¿no? El poder saber, a ver, en el reclusorio preventivo varonil sur, ¿cuántas personas tenemos diagnosticadas con trastorno antisocial de la personalidad? Con trastorno narcisista, ¿no? Con que son dependientes, que son límites. Entonces, en términos generales, puedo decir que más del 50%, un 70%, por así decirlo, es un trastorno antisocial. Entre ellos, sabemos que no hay una cuestión meramente pura, ¿no? Sino se van combinando Ujú. con las cuestiones, Son rasgos. No así tenemos es, un diagnóstico cerrado, pero sí ¿no? tenemos, podríamos a lo mejor denominar un síndrome, ¿no? Antisocial en la población. Así es. Entonces va entre narcisistas, límites y antisociales y dependientes, ¿no? Sabemos que las personas dependientes, pues bueno, por esta falta de carácter, por el querer pertenecer a un grupo, el hecho de ser seguidor, pues es fácilmente sugestionable, maleable para ser los autores materiales, ¿no? Dicen, mira, ¿sabes qué? Pues necesito que vayas y hagas esto, ¿no? Y te doy tanta cantidad de dinero. Entonces, aquí vemos como la complementación de cómo ocurre un líder intelectual o una persona que es de autoría intelectual con los materiales, ¿no? Y también precisamente esto nos permite poder estar en reclusión y poder diferenciar, ¿no? Y poder decir autores intelectuales de un lado, autores materiales por otro pabellón o por otro dormitorio o en otra sección, para que no haya como esta situación de nuevamente reproducir este tipo de conductas. Pero sí, dentro de la experiencia que tengo, puedo decir que el mayor trastorno presente es el antisocial, junto con el narcisista, límite y dependiente, que son como los trastornos que más se pueden apreciar en reclusión, ¿no? Difícilmente, por ejemplo, podemos ver a un narcisista con consumo de drogas, ¿no? O con una cuestión que es algo como que también les genera como expectativa a los pasantes y dicen, oiga, pero pues es que yo lo veo que es sumamente funcional, que tiene un trabajo estable, que tiene una familia, es sumamente funcional, así es. Pero eso no quiere decir que dentro de la conducta delictiva te dé como una situación de decir, es totalmente
o sea, no ha cometido ningún tipo de conducta violenta, claro. Por ejemplo, este tipo de personas van más enfocadas a la cuestión económica, ¿no? Podemos ver Ujú. a delincuentes de cuello blanco, ¿no? Sutherland ya hablaba de esa situación de cuello blanco porque son personas, pues, que uno pareciera que diga son normales, ¿no? O sea, no, yo no le veo nada de anormalidad. De Bueno, ahí a lo que mejor son psicópatas. así es, rayan en la psicopatía. Así es, entonces es un mundo muy fascinante, ¿no? A mí me atrajo este tipo de carrera y bueno, tan es así que pues aquí seguimos, ¿no? Laborando en sistemas penitenciarios. Ahorita, por Y ejemplo, tenéis algún dato de reincidencia? ¿Sabéis cuántos estaban en la cárcel y vuelven a estarlo? ok, en datos de reincidencia podemos decir que los porcentajes son altos, ¿no? Un 50%, 40% vuelven a reincidir. Y esto por falta de políticas criminológicas preventivas y políticas públicas que tiene que generar el gobierno, ¿no? Es un trabajo titánico, ¿no? Más no imposible. La cuestión preventiva se debe dar desde casa, ¿no? Desde los primeros años de vida, desde las escuelas, desde los jardines de niños, desde la secundaria, desde casa, desde asociaciones. O sea, esto es una responsabilidad de todos, no nada más una cuestión que sí tiene como la mayor carga el gobierno, pero empieza en casa, ¿no? Entonces, para poder evitar este índice o esta tasa de reincidencia, porque desafortunadamente hay gente que pues se acostumbra a estar en la cárcel, ¿no? Por delitos menores, ¿no? Hablamos de un robo agravado, robo simple, ¿no? Pero la gente se va habituando a ese tipo de entornos, ¿no? Porque les van dando pertenencia, porque les va dando Ujú. seguridad, y pues ahí se quedan. Entonces, es romper con este tipo de vicios, con este tipo de círculos para disminuir la tasa de reincidencia y que la criminalidad baje, ¿no? Tenemos otro tipo de criminalidad, ¿no? La criminalidad, pues que no se denuncia, ¿no? Y que creo que también hay mucha gente que no está en la cárcel y esto no quiere decir que toda la gente que está en la cárcel es la que debería de estar, no. Hay más gente que debería estar en prisión. Sabemos que, pues, la gente ya no quiere denunciar, las personas se limitan y dicen, como para qué voy al Ministerio Público, si en el Ministerio Público me van a tardar ahí 12 horas, 24 horas y no ven Claro, ahí resultados. a lo mejor algún tipo de cambio legislativo, ¿no? Hay en otros países donde te puedes acercar a cualquier comisaría y levantar una denuncia, ¿no? Así facilitamos los puntos, ¿no? Disponibles de denuncia. A lo mejor si solamente son escasos y se hacen largas filas, bueno, pues no sé, a lo mejor ahí un cambio legislativo ayudaría. Claro, te digo, es falta por así decirlo, visión, ¿no? Por parte de los legisladores, por parte de los académicos, por parte de la gente que de alguna manera está inmerso en el sistema de administración de justicia. Entonces, sí, es una gran tarea que se tiene a nivel sociedad, porque, bueno, la cultura mexicana, desafortunadamente, no es una cultura que tenga disciplina, no es una cultura que, pues, de alguna manera tenga como estas ganas de poder salir adelante, de tener visiones, ¿no? Y más con la cuestión, pues, a lo mejor paternalista, ¿no? De un gobierno, en donde de alguna manera está recibiendo el apoyo, la ayuda económica por parte del gobierno cuando no debiera de ser así, ¿no? Cuando debería de generar herramientas, ¿no? De trabajo, el generar, no sé, empresas, el ver la cuestión empresarial, el campo, o sea, proveerles de recursos, pero para generar, ¿no? Fuentes de empleo. Entonces, considero que sí es muy complejo esta la cuestión de la prevención, ¿no? Y sí es como un punto primordial el Eso poder es fomentar. aquello de no les hagas un pozo, enséñales a hacer pozos, ¿no? Así es, exactamente. Es darle las herramientas para poder generar y que la gente pues esté activa, que esté ocupada, ¿no? El hecho de que las personas estén ocupadas, pues les genera otro tipo de pensamiento, ¿no? Y no tan solo el Mm. poder decir, bueno, pues yo crecí en un barrio criminógeno, ¿qué te gusta? El haber crecido en Tepito, el haber crecido en la Morelos, en la Martín Carrera, en la San Felipe de Jesús, que son pues colonias sumamente criminógenas, ¿no? Y en donde la criminalidad o esa cuestión, pues ahí aprendieron, ¿no? Aprendieron a robar desde los 5 o 6 años, veían al papá que se dedicaba al robo a mano armada, cuentavientes. Entonces es una dinámica de vida, ¿no?
¿qué hacemos nosotros, no? Para romper este tipo de dinámicas. Entonces, sí es muy, muy complejo la cuestión del mundo, pero uno requiere tener como este valor y esta, pues sí, necesidad de poder mirar qué es lo que ocurre a tu alrededor, ¿no? El ser empáticos. Ujú. Bueno, para ser criminólogo hace falta ser valiente, ¿no? Pero nos dabas una situación ahí de casi motín en la que tú estabas ahí en medio, hace falta ser valiente. ¿Qué consejos le darías a nuestros alumnos que sean ser criminólogos, que bueno, todavía a lo mejor no tienen una idea clara de dónde terminarán, de qué es lo que estarán haciendo, pero que obviamente pues tienen muchas ganas, ¿no? Por incorporarse al mundo laboral? Claro, mira, yo les diría que, bueno, luchen por sus sueños, ¿no? Por sus objetivos. El hecho de poder ser criminólogo les abre una visión totalmente distinta, diferente, una percepción de la vida, el hecho de poder apreciar y ser más humanos, ¿no? El poder estar ayudando a las personas. Es una carrera muy humana, de mucha ayuda, de mucha reciprocidad, es decir, nosotros trabajamos con la gente rechazada. O sea, nadie va a querer trabajar con un delincuente, ¿no? Nadie va a querer trabajar con un homicida, con un violador. eh, entonces, uno tiene que ser empático, ¿no? Tiene que ser humano. El trato es lo importante, ¿no? Es lo que yo les digo, ¿no? Cuando las personas siempre han sido rechazadas, siempre han sido humilladas, siempre han sido tratadas, pues, de forma agresiva. Si tú les das un trato totalmente diferente y distinto, entonces la gente se va a sentir pues querida, la gente se va a sentir valorada. Y esa es como una estrategia, ¿no? Que uno puede utilizar para poder realizar las entrevistas. Entonces yo les diría que desarrollen habilidades en la cuestión de poder mantener estas relaciones interpersonales sanas, ¿no? Otra de las cuestiones sumamente importantes es el ser observadores, el el mirar, ¿no? El no limitarse a lo que nuestra vista está viendo, no. Nosotros tenemos que observar bien, ¿no? A las personas, el tener la escucha activa, ¿no? El escuchar las necesidades y poder, de alguna manera, dar estrategias o dar salidas ante este tipo de situaciones. Entonces, sí es muy, muy importante desarrollar estas habilidades. El también ser como muy precavidos, ¿no? El no brindar información personal, en dado caso de que ustedes quieran dedicarse al sistema penitenciario. El ser desconfiados, ¿no? Siempre les digo a mis pasantes que uno viene a trabajar, no viene a ser amigos, porque son personas de cuidado, ¿no? Si bien es cierto, está como esta limitante, ¿no? Sí haces tu trabajo, pero hay que marcar límites, hay que marcar una barrera, porque bueno, dentro de la práctica, pues he visto, ¿no? Cómo personas se relacionan, eh, y digo compañeros con gente privada de la libertad, ¿no? Y que han tenido un desenlace, pues no muy bueno, ¿no? Uno de los casos que recuerdo, tendrá aproximadamente 4 años, más o menos. Un compañero pues se relacionó sentimentalmente con una persona privada de la libertad y bueno, generó o derivó en que al compañero lo privaran de la vida, ¿no? Entonces sí son situaciones que uno tiene que dimensionar, ¿no? El hecho en qué lugar va a trabajar. Y es por eso que les comento que siempre uno tiene que estar a la expectativa, ¿no? La escucha activa, el observar y el ser prudente y lo más importante también es el que se dirijan con ética, ¿no? La ética es sumamente importante, es de lo que se requiere, ¿no? El poder ser éticos, el poder hacer las cosas como se deben de hacer, ¿no? Y no mirar el hecho de decir, ah, bueno, pues yo voy a tener un trato preferencial por tal persona porque me está ofreciendo tal cantidad de dinero, no, sino uno tiene que ser íntegro en su profesión. Yo creo que esto es como lo más importante y de ahí deriva todo lo demás. Una de las cuestiones que también se tiene que, pues, formar es en la cuestión del conocimiento, ¿no? El poder estudiar. El criminólogo tiene que conocer de todas las disciplinas. No nos tenemos que limitar nada más a la cuestión sociológica. Nos tenemos que empapar, por ejemplo, de la cuestión administrativa. Hay delitos que son meramente administración fraudulenta, ¿no? Enriquecimiento ilícito.
y uno tiene que saber cómo operan las empresas, cómo se da el manejo de la administración, de la contabilidad. Tampoco quiero decir que sean expertos, sino tener como las nociones básicas, ¿no? Para poder entablar una conversación. El tener conocimientos acerca de literatura, de historia, de antropología, de estadística y de varias carreras, porque pues hay gente también preparada en la cárcel, ¿no? Por azares del destino llegan a caer en reclusión, entonces para poder realizar la entrevista uno tiene que tener este tipo de conocimiento y si uno no lo tiene, pues no puede realizar al 100% un trabajo. Bien, esos son como eh, a grandes rasgos, pues las recomendaciones que les podía dar a los alumnos. Bueno, y siempre estar actualizado, ¿no? O sea, saber leer inglés, meterse y buscar artículos, etcétera. A veces el gran miedo de los alumnos es el tema del inglés y si solamente te quedas con el español, pues te quedas con un 20% de lo nuevo que se está publicando, ¿no? Sí, las investigaciones, por ejemplo, en criminología vienen en inglés, ¿no? Tenemos, bueno, formación de Estados Unidos y también hay muy buenas publicaciones por parte de España, ¿no? Entonces, bueno, ahí no tenemos como mucha problemática con el idioma, pero sí el inglés es importante, ¿no? El poder desarrollar esta habilidad y el poder actualizarse siempre. El criminólogo siempre tiene que estar leyendo, 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 ¿no? Y complementar teoría con la práctica. O sea, no podemos dejar nada más la cuestión teórica, porque nos podemos volver muy teóricos, ¿no? Y poder leer, pero si no nos metemos al campo laboral, si no estamos relacionándonos con lo que ocurre dentro de la realidad o dentro de la propia eh, vivencia, ¿no? Lo que ocurre en el país, cuestiones políticas. La política también juega un papel importante en las tasas de criminalidad, la cuestión de nuevas legislaciones o el hecho de que partidos políticos de forma descabellada, ¿no? Decían, vamos a darle pena de muerte a secuestradores, ¿no? O sea, una venganza privada, ¿no? Una cuestión, un estadio que ya habíamos avanzado en la cuestión de derechos humanos. Entonces, sí tenemos que estar actualizados para que, pues, no nos vendan cuestiones meramente demagógicas, ¿no? Y que los O partidos... ideológicas, ¿no? Porque es igual que el tema de abrazos no balazos y cosas así, pues bueno, a lo mejor antes de realizar una declaración de ese estilo, que tiene implicaciones en la forma también de cómo abordar las situaciones, a veces entonces a la policía se le hace un poco complicado, ¿no? Poder lidiar en ciertos momentos con la delincuencia. Trabajar más desde los datos, ¿no? Desde el conocimiento contrastado, no desde la opinión ideológica. Sí, tienes toda la razón, te digo, desafortunadamente luego nos dejamos llevar por estas ideologías o por estas cuestiones populistas en donde de alguna manera dicen, no, bueno, pues balazos, abrazos, no balazos, y cuando vemos que nuestro país está inmerso Sumido en la violencia, violencia. en la violencia, y bueno, hace falta muchos criminólogos, hace falta criminólogos que estén en el Congreso de la Unión, bueno, legislando como asesores en varias áreas, en varias disciplinas, en las escuelas, en los hospitales, con militares, porque bueno, también podemos ver que ahí es otro tema sumamente complejo, Bueno, ¿no? En los las cuerpos cuestiones policiales también son candidatos de recibir mucha gente con perfil psicopático, ¿no? curiosamente es esto, ¿no? Es algo que uno ve en videos que luego circulan en las redes sociales, ¿no? De cómo hay abusos por parte de policías, ¿no? El abuso policial, el hecho de no medir la fuerza, el poder, bueno, el hecho de matar, ¿no? A las personas cuando realmente no han tenido una cuestión de un proceso, ¿no? Entonces, sí, en la cuestión policíaca podemos ver perfiles psicopatológicos, ¿no? Rayados en una psicopatía, y no tan solamente ahí, en la política, en las grandes empresas, ¿no? Las grandes transnacionales, también Ujú. podemos ver muchas situaciones muy, muy complejas, ¿no? Como es que estos que se dicen grandes tiburones de las empresas, ¿no? Que también rayan en este tipo de personalidad. Es realmente interesante. Muchas gracias, Abimael, por estar con nosotros. Seguro que toda la información que has podido compartir aquí les será de muchísima utilidad
a los alumnos de la licenciatura en Criminología y Criminalística de CLEU en el campus de Veracruz. Así que un fuerte abrazo y a ver si en otra ocasión incluso hasta tenemos bueno, la oportunidad de repetir un round así, porque pues, es muy interesante abordar estos temas. Claro que sí, bueno, pues agradecerte por la invitación que me hiciste. El hecho, bueno, pues aquí estamos. En próximas ocasiones, si se da la oportunidad, con mucho gusto, estaré participando con ustedes y, bueno, compartiendo, pues lo que uno ha vivido, ¿no? De hecho, yo creo que de esto trata, ¿no? El poder compartir experiencias, compartir conocimientos y que, bueno, esto crezca, ¿no? Y que podamos tener un mundo mucho mejor, ¿no? Un país, un estado en el lugar en donde cada uno de ustedes se desenvuelva, que, bueno, que haga algo, ¿no? Para contribuir al bien común y a la paz y poder estar tranquilos en familia, que es como la finalidad, ¿no? El hecho es de disminuir. Sabemos que es complejo, pero bueno, dentro de la finalidad es disminuir este índice de criminalidad. Muchas gracias. Abrazos virtuales. Igualmente, saludos.